Muy bien, muchachos, bienvenidos nuevamente. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a dedicarle a la sesión de laboratorio, como si estuviéramos en clase. Bueno, vamos a ver lo que tenemos que hacer para sustituir pues, la sesión de laboratorio que no tenemos ahí. Vamos a utilizar un simulador para poder llevar a cabo la práctica 8 y 9 que ya tienen por ahí los instructivos publicados. Vamos a ir siguiéndolas y vamos a ir viendo cómo vamos a utilizar ese simulador en la realización de esas prácticas. Entonces, ese es el objetivo del día de hoy, muchachos. Pues prácticamente tener las instrucciones para llevar a cabo la práctica 8 y 9 y lo vamos a hacer con el uso de un simulador similar a los que ya hemos utilizado para algunos otros fenómenos. Y pues les pido que estén muy atentos y hagan todas las preguntas que quieran para que cuando vayan a realizar su práctica no pues las dudas sean las menos posibles. Entonces, muchachos, ahorita vamos a revisar paso a paso ese asunto. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. Bien, gracias. Les decía que quiero hacer una primera evaluación de estos dos movimientos únicamente para el próximo miércoles. De tal suerte que el martes que tengamos nuestra primera sesión de la semana lleven sus dudas con respecto a los dos bloques de problemas que ya se publicaron de movimiento rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente variado. Y en la sesión del miércoles hagamos esa evaluación que sería pues una evaluación más cortita que las que hemos hecho antes. Sería por la mitad del parcial, del tercer parcial. Y la haríamos en ese periodo de la hora que tenemos el día miércoles próximo. Entonces, vamos a continuar trabajando en ese sentido. Nuevamente repito, ¿alguna duda, pregunta o comentario? ¿No hay más? No, profe. Ok, gracias. Entonces voy a compartir, muchachos, mi navegador. Ahí tengo pues, prácticamente todo el material que vamos a necesitar. Navegador, acá está. Y aquí tenemos, muchachos, el instructivo de práctica de laboratorio de la práctica número 8. Si las hubiéramos hecho seriadas, y se refiere al movimiento rectilíneo uniforme, esta práctica número 8. Y el objetivo dice que es demostrar que un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniforme, más bien que cuando un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniforme, realiza iguales desplazamientos en iguales intervalos de tiempo y mantiene constante su velocidad. Veíamos que esa era la característica propiamente del movimiento rectilíneo uniforme. En el laboratorio, lo que hacemos, el material que empleamos para esto es un riel de aire, un elemento que, bueno, ya lo van a ver cuando les comparta las imágenes y los videos que tome el mismo día de hoy con el otro equipo, con el otro grupo, perdón, que vamos a trabajar de forma presencial, más bien de forma híbrida, porque algunos están allá presencialmente en la escuela y otros están a distancia. Vamos a usar un riel de aire, vamos a usar una aspiradora que es para complemento de este riel de aire, un carrito que sirve para deslizarse sobre ese riel de aire y cronómetros digitales. Bueno, no tenemos cronómetros digitales, pero todos tenemos un celular que tiene una aplicación de cronómetro y bueno, con eso nos será útil para sustituir en lugar de cronómetros. Y entonces aquí después viene, muchachos, la introducción teórica, bueno, parte de lo que ya vimos en la clase, en donde, perdón, en donde veíamos que cuando transcurrían intervalos de tiempo igual, teníamos desplazamientos iguales. Y esa era la característica de este movimiento.
ya que al hacer la relación de estos desplazamientos entre cada uno de estos tiempos, obteníamos un valor constante y ese valor constante correspondía precisamente a la velocidad. Y es todo eso lo que dicen esas ecuaciones. De hecho, ya lo vimos en la clase. Incluso hicimos una gráfica similar a esta, graficando desplazamiento por un lado y tiempo en el otro, y encontramos esta curva, esta recta que nos representa precisamente la velocidad y tiene una pendiente constante, que es precisamente la velocidad de este movimiento. Y entonces, bueno, después viene más un complemento de la introducción teórica, ahí lo van a leer ustedes con calma. Vamos a la parte del desarrollo, porque es la que tenemos que ubicar bien cómo la vamos a sustituir, lo que nos dice aquí en el desarrollo que haríamos si estuviéramos presentes en el salón, en el laboratorio. Vamos a ver cómo lo vamos a sustituir por el simulador. Entonces, la primera parte de esta práctica nos habla de que tenemos que colocar este riel de aire horizontalmente y pues colocar este carrito en algún punto y ver que cuando se enciende la aspiradora, que lo que hace esta aspiradora es impulsar aire hacia adentro de este carrito y ese aire sale por perforaciones que tiene a todo lo largo de este carrito. No sé si alguien ha usado, muchachos, o ha jugado esos juegos de, no sé cómo se llaman, ping pong, no, de un disquito que hay en algunos lugares donde hay juegos. ¿Alguien ha usado esos, muchachos? De hockey, creo que le llaman. Esas Sí, mesas de aire en las que flota, como que flota el disquito. ¿Sí las han usado? sí. ¿Qué es lo que pasa ahí, muchachos? ¿Por qué flota el disquito? ¿Alguien sabe? Por el aire. El aire, ¿qué hace el aire? ¿Qué le hace el aire? ¿Cómo está pasando el aire ahí? ¿Alguna idea qué es lo que De hace? forma horizontal. Ajá, sí, pero ¿qué es lo que hace ese aire con el disco, por ejemplo? ¿Qué le hace al disco? Lo eleva. Lo eleva un poquito, ¿no? Y lo hace que no esté rozando con la superficie de la mesa. Lo mismo ocurre en este carrito. Lo que hace este aspirador es introducir aire que sale por estas perforaciones del carrito y eso hace que el carrito no esté prácticamente tocando al riel, sino que esté, digamos, por decirlo así, esté flotando sobre el riel y de esa manera se reduce la fricción del carrito y el riel. Y entonces, pues ese es el objetivo de este riel de aire, que este carro no presente fricción con este riel y entonces pueda moverse libremente. Y entonces la idea es que hay que nivelar este riel local, estando en el laboratorio hay que nivelar este riel de tal manera que el carro cuando se enciende la aspiradora no se mueva hacia ningún lado, eso solamente nos va a dar la nivelación. Pero lo que hay que hacer y que nos marca aquí la práctica es marcar desplazamientos iguales. Esto sí tenemos que tomarlo en cuenta. Hay que marcar desplazamientos iguales. Que están aquí señalados. Este desplazamiento 1 y este desplazamiento 2 y todos estos desplazamientos, estos 5 desplazamientos, se van a marcar a ciertas distancias iguales. Entonces tenemos que tener ahí 5 desplazamientos iguales, uno a continuación del otro. Y después hay que proporcionarle un pequeño impulso a este riel para tomar los tiempos que tarda en recorrer cada uno de estos tramos, cada uno de estos desplazamientos. Es decir, ¿qué hacemos? Vamos a
En el momento que este carrito llegue a nuestra primera marca, aquí vamos a empezar a tomar tiempo. Y en lo que transcurre de la primera marca a la segunda, vamos a tomar un primer tiempo. Y después de esta segunda marca al siguiente punto donde está el siguiente desplazamiento, vamos a tomar un segundo tiempo, un tiempo 2. Y así sucesivamente. Cada vez que llegue el carrito a la marca, vamos a tomar un tiempo 3. Y aquí un tiempo 4. Y así sucesivamente. Hasta completar y que el carro llegue a la última marca y tomamos un tiempo 5. Entonces vamos a obtener aquí, muchachos, 5 desplazamientos y 5 tiempos. Este desplazamiento, bueno, pues allá físicamente lo dará el tamaño del riel, cuántos podemos poner, de qué tamaño podrán ser. Para el simulador no hay límite, así que pues será más, nosotros tendremos que determinar cuánto le damos, qué tamaño le damos a estos desplazamientos, y lo importante es que una vez fijado, podamos tomar estos tiempos que tarda el objeto que está moviendo en recorrer estos desplazamientos que hayamos fijado. Entonces, básicamente este es el proceso, muchachos, que hay que seguir para esta primera experiencia, esta primera parte de la práctica número 4, que es número 8, que es movimiento rectilíneo uniforme. Voy a guardar esto para que lo tengamos a la vista después. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario con respecto a esto? No, profe. ¿No? Bueno, voy a borrar estas anotaciones porque si no, no me deja moverme. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con esa información, muchachos? Pues aquí tenemos, una vez que determinamos los desplazamientos, pues los vamos a poner aquí. Estos desplazamientos los vamos a poner en centímetros, nos dice aquí. Bueno, eso lo haríamos si lo hiciéramos físicamente en laboratorio, tendríamos que limitarnos a hacer centímetros. Y el tiempo lo tomaríamos en segundos. Y al final calcularíamos la velocidad en centímetros por segundo. Pero eso, bueno, eso les digo, eso lo haríamos en el laboratorio si es que estuviéramos limitados a este elemento que tiene una cierta longitud finita y que pues no podemos hacerlas tan prácticas como nosotros queramos. Pero entonces, bueno, aquí la idea es que vamos a registrar aquí en cada una de estas filas el valor de cada uno de estos desplazamientos. Muchachos, la pregunta es, si yo elijo, por ejemplo, alguna cantidad de centímetros aquí para el desplazamiento 1, vamos a decir algo, por decir cualquier cosa, digamos que el primer desplazamiento sea de 30 centímetros. Muchachos, la pregunta es, ¿cómo será, cuánto valdrá el desplazamiento 2, el 3 y el 4? Si elegimos este de 30 centímetros, por ejemplo, ¿cuánto valen los demás desplazamientos? 30 centímetros. 30 centímetros. Es lo que quiero que quede claro. Todos van a ser iguales, 30 centímetros, y así sucesivamente. Hasta el último también va a ser de 30 centímetros. Entonces, estos son los datos del desplazamiento. Si estuviéramos en el laboratorio, eso es lo que tendríamos que poner aquí. Primer desplazamiento, 30 centímetros. El segundo, 30. El tercero, Igual 30. 30. Todos serían 30. Todos estos desplazamientos son iguales, de 30. Efectivamente, eso es lo que quiero que nos quede claro, 30. Y ahora, el tiempo, pues lo vamos a tomar con nuestro cronómetro. Vamos a hacer lo necesario para
tomar nuestros tiempos. Entonces vamos a tener un tiempo entre el primer punto y el segundo. Ese lo vamos a poner aquí. Vamos a ponerle aquí. Ya habíamos dibujado aquí los tiempos. Entre aquí y este tenemos un tiempo 1. Ese tiempo 1 que tomamos con nuestro cronómetro lo vamos a poner aquí. Ese tiempo 1 va a estar aquí. Este tiempo entre la primera, la segunda y la tercera marca va a ser el tiempo 2. Ese lo vamos a poner en la segunda fila. Tiempo 2. Y así sucesivamente 3. El tiempo 4. Y el tiempo 5. Entonces, cada uno de estos tiempos lo vamos a tomar con nuestro cronómetro. Tomamos el 3, el 4 y el 3, el 4 y el 5. La pregunta es, muchachos, ¿cómo esperaremos que sean estos tiempos? ¿Cómo esperaríamos que fueran estos tiempos entre sí? ¿También deberían ser iguales? ¿Cuáles? También deberían ser iguales. ¿Por qué? Pues porque consideramos que la velocidad es una constante y entonces al final vamos a calcular esta velocidad, muchachos. En el laboratorio sería dividir este desplazamiento entre este tiempo. Ya le dije, en vez de preguntar, ya lo dije. ¿Con qué ecuación vamos a determinar este desplazamiento, muchachos? ¿Cuál es la ecuación que vamos a utilizar para calcular esta velocidad? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Bien, en este caso, desplazamiento, como está expresado aquí, desplazamiento entre tiempo, que en este caso, del movimiento rectilíneo uniforme, desplazamiento y distancia es lo mismo, ¿no? Porque es un movimiento en una sola dirección rectilínea. Entonces, lo único que hacemos es dividir este desplazamiento, este primer desplazamiento entre este primer tiempo y obtenemos esta primera velocidad. Y este segundo desplazamiento entre este segundo tiempo y obtenemos una velocidad 2. ¿Y qué es lo que habría que esperar de estas velocidades, muchachos? Que fueran constantes. Que fueran iguales, que fuera una constante o que se parecieran mucho. Vamos a ver que en la práctica, bueno, pues ya sabemos desde el principio del curso que pues hay errores de medición, hay cuestiones que nos impiden llegar a un resultado muy preciso, pero pues esto se debe de parecer mucho. Esto es, les digo porque tienen que tomar en cuenta eso cuando ustedes lo hagan para que, pues para que no tengan resultados aquí muy disparados. Entonces, si obtienen aquí una cosa muy diferente en cada uno de estos valores, pues hay que empezar a ver que algo estamos haciendo mal tal vez. Muchachos, esta es la primera experiencia. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. No, profe. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer en el simulador. Voy a borrar las anotaciones. Y vamos a ver que este simulador es el que les voy a compartir. Es un simulador de la Universidad de California, de Colorado, la simulación de SPET. Se llama Fuerzas y Movimiento. Y aquí, bueno, hay varias cosas que hacer. Les invito a que pues, ustedes hagan aquí algunos ejercicios y se diviertan. Vamos a ver qué pasa si ponemos a dos monitos diferentes. Podemos ver los valores que tienen, las fuerzas, la rapidez con que se mueven. Incluso porque tiene sonido. Bueno, este es para que hagan ahí un juego de fuerzas. Pueden hacer las combinaciones que quieran. Pero bueno, el que nos interesa, muchachos, es el segundo bloque de este simulador que se llama movimiento. Aquí lo están viendo en la parte baja.
Y aquí tenemos a un robotito que empuja este carrito sobre el riel de la vía. Entonces vamos a utilizar esto para simbolizar este movimiento. ¿Qué es lo que hacíamos, muchachos? Si se acuerdan, hace unos momentos leímos en el procedimiento de la práctica. Una vez que teníamos el carrito sobre el riel, ¿qué teníamos que hacer para que se empezara a mover? ¿Alguna idea? ¿Qué tenemos que hacer en general para que algo se empiece a mover? ¿Moverlo? Ajá, sí, sí lo vamos a mover, pero Aplicar fuerza. Aplicar fuerza. aplicar fuerza, ¿no? Aquí abajo dice fuerza aplicada. Esta es la fuerza que va a aplicar este robot a este cuerpo o a cualquier cosa que esté sobre este cuerpo, porque podemos ponerle un refrigerador si así lo deseamos. Podemos ponerle a una niña, a un señor. Podemos ponerle un bote de basura. Podemos ponerle otra caja encima. Pues ahí como nosotros queramos. Pero este le va a aplicar una fuerza. Nosotros le podemos aplicar una fuerza por unos instantes. Y de hecho es lo que haríamos con el carrito, empujarlo por unos instantes y lograríamos que se empiece a mover. Pero como dejamos de aplicar esa fuerza, pues ya le dimos el impulso. Y entonces con eso vamos a lograr que se mueva a una cierta velocidad constante. Si vemos aquí está la rapidez, perdón, la rapidez y la velocidad. En este caso la rapidez y la velocidad, recuerden que son lo mismo en el momento rectilíneo uniforme. Y esto es lo que me dice el simulador. Pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestro propio cálculo, considerando que cada una de estas divisiones de estos cuadritos fueran 1 metro. Y entonces vamos a poder elegir, eso va a ser decisión de cada uno de los equipos, cuántos desplazamientos, cuántos metros quieren, a cuántos metros quieren tomar este desplazamiento. ¿A qué me refiero? Voy a pausar esto. Ustedes eligen, muchachos, como equipo, entre 5 y 10. Vamos a ponerlo para que no sea tan disparado. Entre 5 y 10 metros, ustedes van a elegir de qué tamaño van a ser sus desplazamientos. Cada equipo lo va a decidir. Entonces, lo que van a hacer es que van a tomar un tiempo, bueno, van a fijar sus desplazamientos, no sé. Si dicen que son de 5 metros, estará bien. Si son de 6, de 8, de 10, estará bien. Pero una vez que lo fijen, hay que anotar. Una vez que fijen estos desplazamientos, por ejemplo, si dicen que sus desplazamientos van a ser de 10 metros, entonces van a considerar que cada uno de estos bloques tiene 1 metro de longitud. Es como si fueran los durmientes, digamos, de este riel. Cada uno de ellos está a 1 metro, de tal suerte que habrá que juntar 10. 1, 2, 4, 6, 8, si fueran, vamos a suponer que fueran 8, no me da para tanto. 2, 4, 6, 8, hasta aquí. Hasta aquí tendría mi primer desplazamiento. Desde aquí hasta acá tendría mi primer desplazamiento. Y entonces, en este caso no podría hacerlo de 10, tendría que hacerlo de 8. Voy a corregir un poquito. Voy a corregir un poquito para que corresponda con esto que acabo de hacer. Voy a elegir un desplazamiento de 8 metros. Ya está. ¿Y qué voy a hacer, muchachos? Voy a aplicarle una fuerza de tal manera que se empiece a mover. Y voy a dejar de aplicar esa fuerza. Ustedes ya vieron cómo lo hice ahorita. Cuando eso ocurra, cuando pase el carrito por esta marca, voy a empezar a contar mi tiempo. Entonces voy a arrancar mi cronómetro. Voy a arrancar mi cronómetro en este punto. Aquí voy a arrancar mi cronómetro. Voy a tomar este tiempo que le toma recorrer
estos 8 metros. Una vez que llegue aquí a los 8 metros, voy a parar mi cronómetro y aquí voy a tener mi primer marca de tiempo, mi tiempo 1. Y así sucesivamente, voy a dejar que pasen otra vez otros 8 cuadritos y voy a tomar mi tiempo 2, otros 8 cuadritos, voy a tomar mi tiempo 3 y así sucesivamente hasta completar 5 tiempos. Y de esa manera ya tendremos los valores de desplazamiento. En este caso yo elegí 8 metros. Ustedes pueden elegir cualquier cantidad entre 5 y 10. Y vamos a tomar estos tiempos. Tendremos 5 desplazamientos de 8 metros en mi caso y 5 tiempos que iremos tomando con estos cronómetros. ¿Alguna duda, muchachos, con esto? Pregunta, comentario. No, profe. ¿No? Bien, vamos a ver entonces. Voy a dejarlo correr a ver si lo podemos ver aquí. Voy a guardar esta imagen. Vamos a ver, voy a correrlo así. Entonces ahí empezaría a contar mi tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En ese punto paro mi primer tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí paro mi segundo tiempo. Y así sucesivamente ustedes no lo van a poder parar porque tienen que hacerlos en una sola, ahora sí que en una sola exhibición. Hay que tomar los 5 tiempos en el mismo experimento porque si lo hacen de nuevo, seguramente va a cambiar. Porque pueden aplicar una fuerza mayor o durante un tiempo mayor y entonces esta velocidad, esta rapidez va a cambiar. Entonces tienen que hacerlo en una sola operación. ¿Vale, muchachos? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. ¿No? ¿Va quedando claro cómo lo vamos a hacer? Sin penas, díganme. ¿Sí o no, más o menos? Sí, creo que sí está quedando claro. Gracias. Déjenme borrar las anotaciones porque vamos a hacer Profe, Sí, ¿este video igual lo va a publicar o va a ser para usted? no, también lo voy a publicar, sí lo estoy grabando. Hijo, Ah, sí, gracias. sí lo estoy grabando, ¿no? Sí, Ok, sí se los voy a publicar para que lo consulten más adelante. Vamos a hacer entonces un simulacro, muchachos, cómo van a hacer esta experiencia. De un minuto. Vamos a generar una nueva pestaña. Confírmenme, ¿qué están viendo en mi pantalla? ¿Nada más ven el simulador? Sí, y a la mitad. Voy a dejar de compartir para compartir la pantalla para que vean los dos. Bien, voy a dejar de compartir y voy a compartir ahora mi pantalla como tal. No solamente el navegador, sino para que vean la pantalla. Ahora sí ven el sí ven mi pantalla con dos navegadores, ¿no? Sí. Sí. Tengo aquí. No sé qué tengo, pero... Bueno, aquí el punto es que puedo hacer esta experiencia aquí si busco un cronómetro en internet. Ahí, vamos a ver. Aquí está. Aquí tengo mi cronómetro. Entonces, si estoy haciendo esta experiencia, muchachos, voy a tomar un punto de referencia. Voy a empezar mi tiempo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8. Ahí paro la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Paro la segunda vuelta. 1, ya no conté. Bueno, y así sucesivamente, muchachos. Voy a ir, cada vez que pasen 8, voy a parar la vuelta. Hasta completar 5 tiempos. Bueno, al final paro el total. Una vez que tengo mis 5 tiempos, muchachos, se dan cuenta que tengo de abajo hacia arriba los primeros tiempos. 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, de aquí voy a tomar los tiempos parciales. Cada uno de estos, donde dice vuelta, la primera columna me da la duración de la vuelta, es decir, la duración de los primeros 8 metros que se recorrieron. El segundo tiempo me da el tiempo que tardó en recorrer los segundos 8 metros. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta que hay una variación de alrededor de 2 segundos, pues eso es algo que tengo que tener cuidado. Y lo que les voy a pedir es que hagamos esto cuando menos, bueno, que lo ensayemos primero al menos un par de veces. Y ya que esté ensayado, entonces hacemos la definitiva y tomamos nuestros tiempos para poder ir haciendo bueno, teniendo la habilidad de ver dónde, en qué momento, en qué instante vamos a tomar esos tiempos, para que esto ya sea un poco más regular. Entonces, bueno, aquí ya las últimas, la 4 y la quinta vuelta ya dejé de contar, entonces ya se dispara mucho la diferencia, pero si hubiera seguido contando y deteniendo mi tiempo, hubiera tenido valores similares a los que obtuve en los tres primeros tiempos. Entonces, muchachos, así lo podemos trabajar, y con estos valores, con estos desplazamientos de 8 metros cada uno y con estos tiempos, podremos calcular una velocidad nosotros ahora en metros por segundo, porque eso es lo que estamos pues simulando en este programa. Así más o menos es esta experiencia, muchachos. ¿Alguien tiene duda, pregunta, comentario? No, profe. ¿No? Bien, entonces así como vamos a llevar a cabo esta primera experiencia de la práctica número 8. Acá está. Con eso llenamos esta tabla, calculamos nuestros tiempos, nuestra velocidad para cada uno de estos desplazamientos y tiempos. Y en la segunda parte, muchachos, de esta práctica me dice que marquemos igual 5 desplazamientos, pero que tengan de diferente longitud, que tengan del mismo origen. Aquí está marcado esto que me dice la segunda parte de esta práctica. En este caso en el riel. Eso me deja notar. Okay. Aquí tengo 5 desplazamientos. Un primer desplazamiento, todos los desplazamientos inician en este punto. Y empiezo a contar de aquí a aquí, tengo mi primer desplazamiento. De aquí a aquí tengo mi segundo desplazamiento. No, desde aquí, es el inicio de todos los desplazamientos, hasta aquí tengo el segundo. Hasta aquí tengo el tercero, hasta aquí el cuarto y hasta aquí el 5. Si se fijan, todos los desplazamientos inician aquí. Si utilizamos los mismos que ya hicimos aquí arriba, muchachos, con el mismo valor, ¿cuánto sería mi desplazamiento 1, por ejemplo? 30, 30. ¿Y mi desplazamiento 2, cuánto valdría? 60, 60, muy bien. ¿Y el 3? 90. 90. Así nos iríamos. Cuarto, 120, 120. 120. Sí, Muy bien. 150. 150 el último. Entonces tendríamos que hacer todo eso. Y bueno, utilizando esos mismos valores, simplemente tomar en cuenta que ahora todos los desplazamientos los vamos a medir desde el mismo origen. Entonces, por eso van aumentando gradualmente en la misma cantidad. Entonces, ya tenemos los desplazamientos. Igual podemos hacer en el simulador, si ya elegimos un cierto valor como nuestro desplazamiento base, pues los demás
serán pues múltiplos de ese desplazamiento. Por ejemplo, si habíamos elegido 8 metros, muchachos, en nuestro primer desplazamiento fuera de 8 metros en el caso del simulador, ¿el segundo de cuánto sería? De 16, 16 y luego 24. 24. y así sucesivamente 32 y 40, ¿no? Y aquí el detalle es solamente cómo vamos a tomar los tiempos, porque nuevamente mi tiempo 1 va a ser el que tome yo de aquí a acá. Este va a ser mi tiempo 1. Y mi tiempo 2 va a ser el que tome de aquí a acá. El tiempo 2 y así sucesivamente. El tiempo 3 va a ser el que tome de aquí hasta acá. Y así me voy el tiempo 4 desde aquí hasta donde termine el desplazamiento 4. Y el tiempo 5 desde el principio hasta donde termina el desplazamiento 5. ¿Alguna idea cómo podemos tomar esos tiempos? Nos vamos a ir a la pausa, muchachos, y piénsenle y me dicen regresando cómo podemos tomar esos tiempos de esos tiempos acumulados, el tiempo que tarda uno de estos, sin usar desde luego cinco cronómetros diferentes que tendríamos que arrancar todos al mismo tiempo y cada uno pararlo en el punto donde se cumpla el desplazamiento correspondiente. Piénsenlo unos instantes, nos vemos después de la pausa y me comentan qué podríamos hacer para leer estos tiempos, cómo lo podríamos hacer, llevarlo esto al simulador. Me comentan en unos segundos, muchachos, nos vemos en 2 minutos, por favor. Nos reconectamos para continuar.